Si este estudio es la segunda parte de la visión que se le da a Juan, como yo les decía y lo recargo, los primeros 4 capítulos o 5 capítulos de Apocalipsis son los más importantes para la iglesia. Y muy en especial este primer capítulo, porque Jesucristo se está revelando tal como Él es. Y en esa revelación Él me está dando a mí un mensaje. Ese mensaje es: yo soy Dios. Y yo soy capaz de llevar a cabo todo lo que está escrito en este libro, sean juicios o también sean bienaventuranzas. Yo soy capaz de llevarlo a cabo. Y es por eso que es tan necesario que Él se presente de la manera como Él se presentó a Juan. Estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar los versículos del 12, así que buscamos Apocalipsis 1. Del 12 en adelante. Lo vamos a leer y luego regresamos y lo comentamos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Aquí vamos a empezar, hermanos, los que estén tomando nota. Va a haber mucho simbolismo, que son los que vamos a aclarar a través del estudio. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué querrá decir eso, verdad? Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué serán esas estrellas, verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tenemos una pequeña interpretación de lo que hemos visto ahí al final, pero vamos a proceder primeramente porque Cristo aquí se está presentando majestuosamente entre 7 candeleros de oro. ¿Okay? Estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias que se acababan de mencionar en el versículo 11, que después se les envía las cartas y hay todo un estudio con relación a esas 7 iglesias que va a ser nuestro próximo tema. ¿Okay? Pero toda esta revelación es para la iglesia, porque al fin y al cabo la gente incrédula, primero no leen la Biblia, no reconocen que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuánto menos les va a interesar lo que dice Apocalipsis y lo que quiere decir Dios para el futuro? No les interesa. Por tanto, el mensaje es para la iglesia, para nosotros, ¿okay? Para que nos preparemos, para que estemos advertidos. Y para que mientras que estemos aquí en la tierra sirvamos con más ahínco al reino de los cielos. Porque al mundo impío no le interesa, repito, ni leer la Biblia ni menos el Apocalipsis. Es por eso que la iglesia debe de estudiar este libro porque fue enviado a las iglesias. Es muy triste que muchas no lo hacen, muchos pastores no lo estudian, a pesar de que es parte de la Escritura, porque dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil, y eso está incluyendo Apocalipsis, ¿ok? Así que no sé por qué, pero el estudiarla nos es de bien. El oro en los candeleros, ya empezamos aquí con la simbología, el oro en los candeleros es símbolo de realeza, de santidad y de pureza. Ahora, si los candeleros son las iglesias,
Lo que nos está diciendo este metal es que Dios nos valora mucho. Somos de gran valor para Él. Como iglesia que somos, porque tenemos una misión encomendada, que es la misión del Evangelio. ¿Okay? El candelero tiene las siguientes características. Primeramente, no es una lámpara, que la lámpara uno la conecta a la corriente y puedes encender un foco. El candelero no tiene luz propia, para nada, ¿ok? Sino necesita recibirla. Y eso nos está ya apuntando al hecho que la iglesia necesita recibir el poder del Espíritu Santo para poder ejercer su misión, para poder ser luz en el mundo. Para todo lo que vayamos a hacer necesitamos la guía del Espíritu Santo y su poder, Hechos 1:8, que está prometido que se nos daría poder. Ese poder se ha malinterpretado, porque la gente cree que ese poder es para hacer milagros, para esto y para lo otro, y ese poder es más bien para ser testigos. ¿Okay? Para eso lo necesitamos. Y el candelero está puesto para alumbrar, así la iglesia alumbra a los demás. La mecha arde con aceite, porque el cristiano arde al obedecer al Espíritu Santo. Si podemos ser un candelero, una vela, pero no encendida. ¿Okay? Quiere decir que podemos ser iglesia, pero estar opacados. No, necesitamos la luz de obedecer al Espíritu Santo para poder iluminar. Ahora, en medio de estos 7 candeleros, ve a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué semejante? Bueno, porque en su naturaleza Cristo es Dios. Y Cristo se hizo hombre. Él tomó nuestra semejanza para que poder ser nuestro sustituto en el Calvario. Y cuando Juan lo ve, porque está viendo una visión, y esa visión vamos a ver cómo hay características de ella, pero Juan definitivamente cuando lo está viendo dice, no, se asemeja al Hijo del Hombre, porque él lo vio como un hombre en su cuerpo, no con aquellas características que aparecen ahí en esa visión. Pero eso dice semejante, no es que él esté confundido. Primero, Juan era primo de Jesús. No solamente era primo, era el discípulo amado del Señor. Participó del ministerio de Jesús. Tuvo otros privilegios que no tuvo el resto de los discípulos. Por ejemplo, solo él, Jacobo y Pedro experimentaron la transfiguración, que más bien Jesús se transfiguró muy semejante a como él está apareciendo en esta visión. O sea, ya Juan había recibido previamente una visión de Jesucristo. Esa visión tuvo un propósito bien específico, pues allí aparecieron Moisés y también apareció Elías, que son personajes relativos al libro de Apocalipsis que vamos a estar estudiando cuando avancemos hacia el capítulo 11. Vamos a estar estudiando acerca de Moisés y de Elías. El caso es que Juan pudo identificar al Hijo del Hombre. Es un título que pertenece a Jesús como el Dios encarnado. Y lo ve en medio de 7 candeleros. Eso para nosotros es de suma importancia, hermano. Eso quiere decir que es la promesa de Cristo de estar siempre en medio de su iglesia. Donde quiera que estemos reunidos, Él está en medio. Él está aquí ahora mismo, en medio nuestro. Eso es lo que nos motiva a nosotros a congregarnos, más que saludarnos, vernos como hermanos en Cristo. Es por el hecho de que aunque no lo vemos, porque Dios es invisible, es espíritu, Él promete estar aquí, Mateo 18:20. Al estar en medio de la iglesia, conoce a la iglesia, nada se escapa a la omnisciencia de Dios. Es por eso que muy pronto ya Él le tiene un mensaje bien particular a estas 7 iglesias que Él estuvo mencionando aquí. Sabemos que este candelero era una de las piezas del lugar santo, que ese tabernáculo tipificaba a la iglesia. Era de oro porque es el metal más valioso. Repito, indica el gran valor que da Cristo a la iglesia. Sabemos que Cristo ama tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, como dice Efesios. Estos candeleros se llenaban de aceite
las lámparas de aceite son símbolo del Espíritu Santo y su llenura. ¿Okay? Son 7 candeleros, pero en una pieza, es una sola pieza, un solo pie. Y de ese pie salían 7 candeleros. Candelero es la iglesia, pero sabemos que hoy día, y eso no se escapó a la omnisciencia de Dios, que la iglesia de Cristo está fraccionada en denominaciones. Pero a pesar de que está fraccionada en denominaciones, seguimos siendo una sola iglesia. ¿Okay? Y Cristo a la cabeza va a retribuir o remunerar la obra de cada uno. Ok, vamos a pasar a la vestimenta, que es donde encontramos bastante simbolismo aquí, porque aquí se presenta con una ropa, dice, hasta los pies. Obviamente, eso es tipo de ropa sacerdotal. ¿Por qué razón? Hebreos 4, 14 al 15. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Solo lo reconocemos a Él. Las religiones podrán tener sus pontífices, sus sacerdotes, etc., pero nosotros los cristianos solamente reconocemos a un sumo sacerdote, que es Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Por eso solamente a Él le pedimos perdón, por eso solamente a Él le pedimos oraciones, porque Él es el único mediador. ¿Okay? Pero es muy diferente su sumo sacerdocio al establecido en Aarón. El vestuario de Aarón como sumo sacerdote, en el pectoral, que era una pieza que se llevaba colgada aquí en el cuello, se llamaba pectoral, tenía 12 piedras preciosas, cada una diferente. Y eso era tipo de las 12 tribus de Israel. Y lo que me está diciendo a mí es que el Señor estaba llevando a su pueblo cerca de su corazón, porque lo amaba. ¿Okay? Pero esta ropa tenía no un pectoral con 12 piedras, tenía un cinto dorado en el pecho. Y también la idea es lo mismo, la idea es Jesús llevándonos como iglesia cerca de su corazón. ¿Okay? Y por eso que Jesús viene a pertenecer, y eso lo encontramos en Hebreos 6, Hebreos 7, Jesús pertenece a otra orden totalmente diferente, otra orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Ahora presenta características personales de él como hijo de hombre, de los versículos 14 al 16. Primero, su cabeza y sus cabellos. Dice que eran blancos como la lana, como la nieve. O sea que lo que Juan estaba viendo en la cabeza y aquellos cabellos era un blancor, una blancura, ¿okay? Que él veía. ¿Okay? Y eso es lo que nos está indicando a nosotros muchas cosas o muchos aspectos de Jesucristo, de sus atributos. Santidad, número 1, santidad, porque Él es 3 veces santo. Justicia, Él es justo. Pureza, sabiduría, verdad y madurez. Todo lo que está representado en el color blanco y en lo que aquella cabeza y aquellos cabellos reflejaban. Dice que los ojos eran como llama de fuego, que está indicando una mirada penetrante, omnisciente, tener discernimiento. O sea que al Señor Jesús no se le escapa nada. Es más, ni las intenciones que hayan dentro de nosotros, que aún no las podemos revelar o manifestar, ya Él las conoce. Entonces nada se escapa delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él es el único capacitado para juzgar la iglesia, porque es el único que conoce. ¿Okay? Por eso Jesús examina las iglesias. Fíjense, no solamente en un orden como iglesia en sí, grupal, pero también de manera personal. Fíjense, cada uno de nosotros forma la iglesia. Si toda la iglesia fuera como yo, entonces ¿cómo fuera la iglesia? Es lo que tenemos que pensar. Pero cada uno de nosotros forma la iglesia, y la iglesia, según 2 Corintios 5:10, ha de compadecer ante el tribunal de Cristo.
Los pies, en el versículo 15, dice que es como bronce bruñido. No es igual, es como o semejante. Esto es un metal al horno, que me está indicando a mí que nuestro Dios, como dice Hebreos 12:29, es fuego consumidor. Él es un juez, un legislador justo y santo. Por eso todo ser humano ha de compadecer ante el tribunal. Nosotros como iglesia ante el tribunal de Cristo. El resto de la humanidad en el gran trono blanco ante el tribunal de Dios. Y precisamente este bronce bruñido es el tipo de altar de bronce, que era otra de las piezas que se encontraba allí en el atrio del tabernáculo, y es una pieza que siempre ha significado infierno. Mira qué cosa, que hay gente que no cree en el infierno, que creen que porque Dios es puro amor, es pura misericordia, no va a enviar a nadie al infierno, y esa no es la realidad. La realidad es que sí existe este lugar, y que de ese lugar es el que Cristo nos está librando, de pasar toda una eternidad en ese infierno. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él es fuego consumidor. Por eso dice refulgente como en un horno. Entonces está indicando juicio, ¿okay? Tipificado en el altar del holocausto. En cuanto a la iglesia, estos pies calientes indican que Jesús disciplina para hacer reaccionar y para corregir. Seguimos aumentando características. Dice que su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué quiere decir? Sabemos que, imaginemos una cascada, ¿verdad? La cascada es preciosa, es bella, pero es también muy peligrosa, ¿verdad? Muy fuerte. Y eso es lo que está indicando con voz como estruendo de muchas aguas. Se refiere no solamente a su belleza, que para nosotros los cristianos, Cristo es precioso, pero también a su gran poder. ¿Okay? Sabemos que por el poder de su palabra, Hebreos 1:3, todo subsiste. Que por el poder de su palabra Él constituyó el universo, Hebreos 11:3. Así que las muchas aguas indican simplemente su poder soberano sobre todos los pueblos de la tierra. Y precisamente en medio de la situación que estamos pasando en este país, mi oración es esa. Mi oración es: Dios, tú eres el soberano. Nadie está por encima de ti. Nadie. Tú eres el soberano y tú puedes tomar control de lo que está pasando y ponerle el pie a quien le tengas que poner el pie y que las cosas mejoren. ¿Okay? Ahora dice, en su diestra tenía 7 estrellas. Queremos buscar el significado de esas 7 estrellas. Las tenía en su mano derecha. Eso quiere decir que las sostiene. Y las estrellas son pastores. Eso es lo que significa ahí estrellas, pastores. ¿Por qué? Porque según 1 de Pedro 5, 2 al 4, hemos sido llamados a apacentar la grey de Dios. Esto significa que Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia, pero Él llama, capacita y dirige a sus siervos, los pastores. Por eso es que vamos a ver que las cartas son enviadas a pastores, porque son los encargados de transmitir el contenido de aquellas cartas. Y tienen una tremenda responsabilidad delante de Dios. El pastor tiene la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de la iglesia. Y sobre todo, porque le vamos a rendir cuentas a Dios, y lo que vamos enseñando y lo que la iglesia va aplicando es una tremenda responsabilidad del pastor. Por eso no lo digo yo, lo dice el Salmo 28:8, el Salmo 105:15, que los pastores gozan de una protección especial de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado, no murmurar, no calumniar, no hacerle daño a un pastor, a un siervo de Dios. Repito, esto es serio, hermanos. Nosotros tenemos tremenda responsabilidad.
vamos a rendir cuentas a Dios por la congregación. Pero es por eso que gozamos de esa protección especial. Es palabra de Dios y Él lo ha querido hacer así. Porque la función principal de un pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso es que relativo a las 7 estrellas menciona que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Siempre la espada aguda de 2 filos ha sido símbolo de la palabra de Dios y su doble efecto. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, que hay palabra para todos los seres humanos, la palabra de Dios no es solo para los cristianos, es para todo hombre. En la palabra de Dios vamos a encontrar palabras de bendición como palabras de maldición, de bienaventuranza como de juicio. Y ese es el doble filo de la espada, que lo mismo puede hacer bien que puede hacer mal. Hebreos 4:12 y Hebreos 12:2. O sea, tanto vamos a encontrar palabras de amor como de juicio, como que amonesta y advierte, como que salva y condena. Su rostro como el sol, dice la próxima característica. Es simplemente para decirnos, relativo al sol, de que nosotros dependemos de Jesucristo, y esto se trata de luz, que no hay nada oculto, que ya se está acercando el fin de las tinieblas, por eso que se encuentra esta característica ahí al principio de la carta, porque es precisamente Dios apagando las luces del planeta Tierra, como diciendo, ya, hasta aquí llegó todo el efecto del diablo, los demonios y de todas las tinieblas, se acabaron. ¿Por qué? Porque mi rostro es como el sol. Por eso que no es un rostro de un siervo herido y sufriente, sino como un siervo resplandeciente, exaltado en gloria. Y además que el sol va a ser un aliado en la participación de los juicios de Dios, que eso lo vamos a ver después, al tratar las copas, las trompetas, las copas. Hay una pequeña explicación de la visión en los últimos 3 versículos del 17 al 20, vamos a volverlos a leer porque hemos visto las características que presenta. Dice próximo versículo, cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Te manda a escribir las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y son los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Ve, ahí está explicado ya en ese último versículo 20 lo que son las estrellas, los candeleros y por qué están en la derecha de Dios. ¿Okay? Juan cuando le ve cae como muerto, dice, a sus pies. Notemos que Jesucristo no se lo impide. ¿Por qué no se lo impide de que él caiga ante él a sus pies? Porque es que él es Dios. Él es digno de ser adorado. Al final de la carta vemos que yo no sé si Juan ya había visto demasiadas cosas, no sé, pero que cae de rodillas ante el ángel y es cuando el ángel se lo prohíbe. Y yo, no, a mí no, a Dios. Pero ven la diferencia que aquí Juan cae a los pies de la visión y no se lo impide. ¿Por qué? Porque él es Dios. ¿Okay? Además de adoración, de temor, es de reverencia ante Dios. Ese es un tema, hermanos, que yo no sé por qué se está perdiendo tanto en las iglesias modernas hoy día, el temor y la reverencia delante de Dios, no solamente ante su presencia, ante su casa donde nos congregamos, ante su palabra, en fin, la iglesia está en decadencia en ese aspecto. Hoy día la gente va al templo un domingo en chancleta. Es como si te fueras a presentar ante quién. Tú ves los pastores, perdóneme que hable así, pero lo tengo que decir. Los pastores con jean y pullover predicando.
Ah, porque hay calor. Calor. Si estás en aire acondicionado, tú no tienes por qué tener calor. ¿Cómo tú vas a venir al templo a predicar la palabra como si fueras a ir a una playa? Inclusive en ese aspecto a mí me critican, ¿no? También por esto, pero usted ve los reporteros en la televisión que van a dar noticias, usted los ve siempre, mira, con su traje, con su corbata y con su pañuelito en el bolsillo. Y es para dar una noticia. ¿Cómo nosotros vamos a predicar el evangelio y no nos vamos a vestir apropiadamente? Se está perdiendo mucho el temor y la reverencia delante de Dios. Y eso de que Juan cae ante esta visión es señal de que él se da cuenta que él no está delante de cualquiera, que está delante de Dios. Y se puso su diestra sobre mí. O sea que Dios lo que está revelando es su amor, su ternura, su gracia, su misericordia, sus promesas. Es imprescindible esto porque le ha hablado fuerte, le ha hablado de unas características, de un juicio, de unas características tremendas. Y entonces porque así es nuestro Dios de misericordioso, para calmarlo, para hacerle sentir bien, dice que pone su diestra sobre él. No solo lo toca, sino hasta le habla, le dice, no temas. O sea, lo está confortando. Le está diciendo, no temas porque, de nuevo le repite, yo soy el primero y el último. Yo soy Dios, el Dios eterno. Y yo estoy aquí para confortarte. ¿Por qué era tan importante esto? Hermano, Juan se encontraba en tribulación, en una situación crítica. Estaba sufriendo persecución, desterrado, solo, lejos de sus seres queridos, lejos de su iglesia, en incertidumbre de lo que pudiera pasarle. Y hasta su rostro desfigurado, pues le habían metido su cabeza en aceite hirviendo para torturarlo. Él estaba en una situación bien precaria y él necesitaba este confort. Por eso es que cuando nosotros estamos atravesando por situaciones, por más severas que sean, siempre vamos a poder sentir la mano derecha de Dios poniéndonos la mano sobre nosotros. Quizás no es un toque literal, pero nos toca por medio de su palabra. Su palabra nos dice que Él nos toca cuando estamos pasando por tiempos malos. Y se sigue relevando a sí mismo. Y en estos versículos encontramos aquí prácticamente una apología para aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Este es uno de los textos que se les puede guiar a todo aquel que niega la divinidad de Cristo para que se dé cuenta lo que está hablando aquí. No solamente por el hecho de haber usado ya títulos que pertenecen solo a Dios, como el yo soy, el alfa y el omega, el principio y el último, pero aquí dice el que vivo, el que estuve muerto. Dice, el que vivo está confirmando el poder de su resurrección. Recuérdense que sin su resurrección nuestra fe es vana. Nuestra fe es totalmente vana, porque si somos cristianos es porque creemos en un mundo más allá y que la vida continúa después de la muerte. Eso es lo que nos hace cristianos. De lo contrario, fuéramos los más imbéciles del mundo. Es más, ahora mismo estuviéramos perdiendo miserablemente el tiempo. Pero estamos aquí porque sabemos que hay una vida más allá y que hay resurrección. Y por eso es que Él lo afirma diciendo, el que vivo, para que no tengan duda de que Él resucitó. Pero sin embargo dice, el que estuve muerto. Por tanto, aquí está hablando, para que no quede duda que el alfa y el omega es Jesucristo, porque a Dios nadie lo ha matado nunca, ¿verdad? A Dios no se le puede quitar la vida. ¿Cómo se le va a quitar la vida a Dios si Él es el gran yo soy? Precisamente, muchas sectas no reconocen que Cristo es el Mesías porque murió. Porque ellos no conciben un titán que muere en una cruz. Pero nosotros sabemos la razón por la que Él murió. Lo murió para sustituirnos a nosotros. Pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Pero fíjate, aquí nos está diciendo que el alfa y el omega, porque eso es sin duda que se identificó, estuvo muerto.
Entonces es Jesucristo. No puede ser Dios Padre porque es Jesucristo, Dios, quien murió en la cruz. Por tanto, si fuera lo contrario, no fuera capaz de usar este nombre tan glorioso y significativo. Por eso, para consuelo de Juan, Jesús les recuerda sus propios padecimientos y sufrimientos, de los cuales él mismo fue testigo. Sí, Juan, pobrecito, se encontraba con su rostro quemado, desterrado, pero ¿qué es eso en comparación a lo que sufrió Cristo, siendo el justo? Y Juan fue testigo de todo el proceso, todo el proceso. Él tuvo oportunidad de entrar al lugar donde Jesús lo estaban juzgando injustamente. O sea, que presenció cuando le entraron a bofetadas, cuando le entraron a golpes, lo vio cuando lo escupieron, lo vio marcado por los látigos, lo vio cargando la cruz con su corona de espinas, en el momento que fue crucificado, inclusive crucificado, Juan escuchó cuando él le estaba encomendando a su madre. O sea que Juan estuvo allí y fue testigo también de su resurrección. Entonces, más bien todo esto que encontramos aquí son palabras de confort y de consuelo para una persona que está siendo atribulada, para que vean que Cristo se atribuló por nosotros. Pero sin embargo dice que Jesús vive por los siglos de los siglos. Porque si hubiera quedado muerto, ¿qué tipo de Salvador tenemos? No, pero Él vive por los siglos de los siglos. Y no solamente vive por los siglos de los siglos, dice, posee las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una frase que me está diciendo a mí lo que dice 1 Corintios 15, 26, que Cristo es vencedor de la muerte. Aquí la muerte está personificada, pero la muerte personificada un día va a ser lanzada al lago de fuego. Por tanto, ya es sorbida en victoria. No tenemos por qué tenerle temor a la muerte, aunque no nos guste padecer físicamente, pero temor en sí o preocupación a qué va a pasar después de ella, no tenemos por qué, porque ya Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque de Él son todas las almas. Las llaves no las tiene Pedro, ni se las dieron a Pedro. Eso es una mala interpretación total de lo que Cristo dijo. Porque las llaves, ahí en Mateo 16, lo que se refiere es al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo a ti te voy a dar las llaves del reino, le está diciendo, vas a ser el primero en predicar a los judíos, en predicar a los gentiles y en predicar prácticamente a lo que es al mundo. El primero en predicar el Evangelio. Y eso sucedió en el Pentecostés y sucedió en casa de Cornelio y en los samaritanos. Viste que en los samaritanos no permitieron de que ellos ni se bautizaran ni nada hasta que no llegara un apóstol con la palabra. Quiere decir que las llaves, más bien, que es lo que abre el cielo, es el Evangelio. Y ese solamente las tiene Jesucristo. ¿Okay? Así que vuelve a ordenarle que conserve aquella revelación en Escritura. Y yo me alegro de que ustedes estén conservando todo lo que están aprendiendo. Y aparece lo que dijimos en la primera clase, que es el bosquejo del libro entero. Que este bosquejo lo deberían de tener pendiente las diferentes escuelas de interpretación con relación a la segunda venida de Cristo. Porque es bien claro el bosquejo. Sabe que un bosquejo son los puntos principales de cualquier dictado. Y el bosquejo aquí dice las cosas que has visto. Las que has visto tiene que ser esa visión que él está recibiendo de Jesucristo exaltado y todo esto que hemos explicado hoy. Esas son las cosas que has visto. Las que son se refiere al mensaje de las 7 iglesias.
¿Por qué? Después lo van a saber la semana que viene cuando demos un panorama de las 7 iglesias. Y las que han de ser después de esta, ya se refiere al resto de la profecía, que es cuando ya comienza la gran tribulación, que involucra la segunda venida, el milenio y el juicio final. Así que en ese versículo, que es el versículo 19, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son? La visión, esta del capítulo 1. Y las que son, ¿cuáles son las que son? El mensaje a las 7 iglesias, porque está todavía pendiente. Todavía la iglesia está aquí en la tierra. Y la iglesia se está alimentando de la palabra. Ya cuando el Señor se lleve a la iglesia, ya no va en el cielo, ya no va a haber necesidad de mensaje, ni de estudios bíblicos, ni de tener la Biblia, nada de eso. Va a ser totalmente diferente. Y las que han de ser después de estas, está tan claro, después de las 7 iglesias, después que Jesucristo se lleve a la iglesia en el rapto y se acabe la dispensación de la iglesia, es que va a comenzar la gran tribulación y todo lo que haga de acontecer de ahí en adelante. No entiendo por qué hay personas que tienen otra interpretación diferente a lo que está presentando el mismo libro como bosquejo. ¿Okay? Simplemente yo creo que falta de estudio. Y Juan debía de escribir aquel misterio y todo lo relacionado a los pastores, a las iglesias, etc. Cuando dice ángeles, eso también hay que aclararlo, porque siempre que se menciona ángeles, nosotros pensamos en esos seres celestiales que son otras criaturas de Dios, y no necesariamente tiene que ver con el significado del término. Ángeles quiere decir enviados o mensajeros. Entonces aquí en este caso los mensajeros vienen a ser los pastores que se les dio la responsabilidad de enseñar a la iglesia. Por eso que también Jesucristo se le menciona como ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el enviado, el mensajero. Por eso lo que en el Antiguo Testamento vieron de Dios y oyeron de Dios fue Jesucristo, una teofanía de Jesucristo, porque Dios sigue siendo invisible, un espíritu que no vemos ni escuchamos, ni lo podemos ver ni lo podemos oír, pero a Jesucristo sí. Entonces por eso se le llama ángel de Jehová, el enviado a darnos un mensaje. Por eso aquí también en este versículo, el último versículo, se menciona que dice que las 7 estrellas, que ya dijimos que eran los pastores, son los ángeles de las 7 iglesias. Pero ángeles no está hablando aquí de que tenemos que estar en una posición elevada, así que no, yo detesto ese término reverendo, lo detesto de verdad, porque los pastores seguimos siendo pecadores como cualquier otro. Eso de que es reverendo, no, a mí no me gusta usar ese término. Por ángeles quiere decir que hemos sido enviados para darle un mensaje a la iglesia, eso es todo. ¿Okay? Entonces es de suma importancia, ya para terminar, el efecto que puede causar esta visión, porque Jesús está revelando su gloria, su majestad, su poder, su autoridad. Fíjense que Juan cayó como muerto. ¿Cómo reaccionamos usted y yo sabiendo de que Jesús manifiesta su presencia aquí en medio nuestro, aunque no le vemos? ¿O el hecho que no le vemos quiere decir que dudemos? No. Nosotros tenemos que también estar delante de su presencia en temor y en reverencia. La semana que viene vamos ya a presentar un panorama general de las 7 cartas a las 7 iglesias. Cuando terminemos el estudio, que lleguemos al último capítulo, entonces vamos a regresar y vamos a tomar iglesia por iglesia, para que entonces nos sirva como un tipo de aplicación al estudio de Apocalipsis en general. Pero sí, la semana que viene vamos a ver un panorama general. Vamos a entender, cuando hablamos de que tenían un triple propósito estos mensajes, todo eso lo vamos a explicar. Que el Señor les bendiga.